Muy buenas tardes, yo soy la doctora Isabel Santander, bienvenido a este nuevo programa, la doctora Isabel y tu salud, que a partir de ahora va a ser transmitido por Caracas TV Internacional en un horario entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Este programa es un programa de salud, es un programa destinado al conocimiento de su cuerpo y de todas las alternativas que usted tiene para lograr ese estado de óptima salud y bienestar. Esto va a ser un programa interactivo, es un programa donde se le va a comunicar el conocimiento, pero usted puede hacer sus preguntas acerca de las dudas que usted tenga, acerca de las alternativas de tratamiento que usted tiene, que son muchísimas las opciones que hay actualmente y que estoy segura que le va a gustar muchísimo. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestro primer programa, que fue escogido especialmente porque estamos hoy, 14 de noviembre, celebrando el Día Internacional de la Diabetes. El mes de noviembre está destinado a promover el conocimiento de la diabetes y promover a través de ese conocimiento que el paciente diabético pueda tomar el control de su salud y pueda tomar el control de su enfermedad. Y ustedes se preguntarán por qué esa enfermedad tiene tanto tiempo destinado a su estudio. Pues simplemente porque la diabetes mellitus es realmente la epidemia, es la real epidemia del siglo XXI. Es una enfermedad que lamentablemente tiene muchísimos factores que la desencadenan y que no hemos podido encontrar ninguna manera de poder parar el aumento constante del número de pacientes diabéticos. Vamos a comenzar entonces, la charla de hoy va a estar destinada a esa etapa anterior a la aparición de la diabetes mellitus, que se llama prediabetes. La prediabetes es el estado que antecede a la diabetes mellitus. ¿Por qué es importante? Porque es una condición que si el paciente la revierte, puede con toda seguridad no llegar a desarrollar la diabetes mellitus. Y también les tengo buenas noticias. Hoy en día se sabe que hay formas, hay instrumentos para lograr que ese paciente con diabetes no solamente pueda tomar el control de su enfermedad, sino que también pueda revertir su enfermedad. En el caso de la prediabetes, usted puede revertir en forma eficiente esa condición metabólica para usted no avanzar hacia la diabetes mellitus. Usted sabe que tenemos dos grandes grupos de pacientes con diabetes, los pacientes con diabetes tipo 1 y los pacientes con diabetes tipo 2, y un grupo especial de pacientes con diabetes que es la llamada diabetes gestacional. Es lo primero que tenemos que saber. La diabetes tipo 1, recuerden que está asociada a una ausencia en la producción de insulina por parte del páncreas. En la diabetes tipo 2, el paciente tiene insulina, pero la insulina o no trabaja adecuadamente o no es bien transportada hacia su receptor o hay una resistencia del receptor al funcionamiento de la hormona sobre él. La diabetes gestacional es una patología muy específica que aparece solamente en mujeres embarazadas. Es decir, si la paciente está fuera del embarazo, pues no tiene la diabetes, pero durante su embarazo, la resistencia inducida por el embarazo a la insulina hace que aparezca la condición de diabetes, que se llama en este caso diabetes gestacional. Una patología sumamente importante porque se ha demostrado que las pacientes que desarrollan diabetes gestacional tienen el riesgo aumentado de cuando más adelante en la vida ellas puedan convertirse en diabéticas tipo 2. Igualmente hay una relación importante entre los hijos nacidos de mujeres con diabetes gestacional y la aparición de diabetes en el curso de la vida de su hijo. Y la condición de prediabetes, como les dije anteriormente, no es más que ese estado metabólico que va a llevar hacia una diabetes si usted no echa hacia atrás las condiciones metabólicas que están llevándolo a esa situación de diabetes. Entonces, bajo este marco que les estoy dando, vamos a hacerle referencia a algunos números. Se estima aproximadamente que en los Estados Unidos
más o menos hay alrededor de unos 80 millones, quizás más de 80 millones de pacientes en la condición de prediabetes. Y esto es sumamente alarmante porque no hay un programa que garantice que estos pacientes bajo esta situación tengan la posibilidad real de tener acceso a un tratamiento para poder revertir la condición. Y usted dirá, ¿pero por qué no? Bueno, porque en el estado prediabético, básicamente lo más importante es que el paciente cambie su manera de sus hábitos de vida. El paciente tiene, para tomar el comando de esta situación, el paciente tiene que cambiar su alimentación, cambiar su manera de hacer actividad física, cambiar una serie de factores a su alrededor que lo lleve a una normalización de aquello que ocasionó la aparición del trastorno metabólico. Hay ciertas personas que son más proclives a ser prediabéticos. Lamentablemente, los latinos, la población latina está entre esa población que tiene mayor susceptibilidad al desarrollo de prediabetes y también de diabetes mellitus tipo 2. Entonces tenemos a los hispanos, a los afroamericanos, también tenemos los nativos americanos, los de origen asiático y los pacientes que son originarios de las islas del Pacífico. Entonces, bajo esas características, estas son las poblaciones de más riesgo para desarrollar prediabetes. ¿Qué es lo más importante que tiene que estar pendiente una persona para sospechar que puede caer dentro de ese grupo de prediabetes? En primer lugar, si esta persona tiene antecedentes familiares de diabetes en la familia, de diabetes tipo 2 en la familia. En segundo lugar, si el paciente tiene otras enfermedades metabólicas como son la dislipidemia, es decir, la elevación de colesterol y triglicéridos en sangre. Esta situación también se acompaña de elevación de la tensión arterial e igualmente esta situación también se acompaña de aumento de peso. Entonces tenemos un paciente con resistencia a la insulina que va a ir caminando hacia el deterioro de la función de las células que producen la insulina y finalmente va a ser la aparición la diabetes tipo 2. Debo decirles que ¿qué puede usted hacer para saber si está en condición o tiene riesgo de desarrollar prediabetes? Además de estas patologías que les he dicho, o sea, además de estas situaciones que les he dicho, usted puede hacerse diagnóstico a través de pruebas de laboratorio. Puede aparecer el diagnóstico de prediabetes en un examen de laboratorio en donde usted le hace un valor de glicemia, que es el azúcar en sangre en la mañana en ayunas, y que para nosotros tiene un valor normal hasta máximo 100 miligramos por decilitro. Si usted tiene una alteración entre 100 y 125, pues usted está considerado como prediabetes, porque precisamente en la prediabetes usted tiene una elevación de la glicemia en ayunas, pero no llega al rango de la diabetes tipo 2. Igualmente hay un examen que también se hace, se llama hemoglobina glicosilatada, que se conoce como hemoglobina A1C. ¿Qué es la hemoglobina glicosilatada? Es un examen que nosotros llamamos de memoria. ¿Por qué? Porque mide la cantidad de azúcar que se ha unido a la hemoglobina de los glóbulos suyos rojos que circulan llevando el oxígeno al cuerpo. La vida del glóbulo rojo es de 90 días. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilatada, si usted es un paciente diabético, se la van a hacer cada 3 meses. Pero si usted es un paciente con prediabetes, riesgo de hacer diabetes tipo 2, entonces usted se lo pueden hacer cada 6 meses o una vez al año para seguir el control metabólico. ¿Cuáles son esos valores para hemoglobina glicosilatada? Si usted tiene 5.7 o menos, es un valor totalmente normal. Si usted tiene de 5.7 a 6.4, ya es considerado prediabetes. Y si tiene más de 6.5, pues usted está en el rango de diabetes tipo 2. Cuando usted va a hacer tratamiento, o cuando usted se le coloca el tratamiento para esa patología, pues entonces uno va a seguir no solamente la glicemia de ayuno, que es un factor importante, pero también va a seguir la hemoglobina glicosilatada en el tiempo. Cuando usted logra revertir
la causa de su condición de prediabetes, esta hemoglobina glicosilatada va a regresar a sus valores normales. Entonces, esta es básicamente la introducción a lo que estamos hablando ahorita, que es prediabetes. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Quiero recordarles que hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes mellitus, enfermedad que es realmente un problema de salud a nivel internacional, a nivel mundial. Es una real epidemia del siglo XXI. Hemos hablado de las dos presentaciones de las presentaciones de la diabetes. Los tres grandes grupos son la diabetes tipo 1. Quiero recordarles también la diabetes tipo 2, que es la más frecuente de las diabetes, y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 está relacionada, como les dije anteriormente, con la deficiencia total de la producción de insulina por parte de la célula pancreática. Normalmente es una diabetes del niño, de adultos jóvenes, y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y está presente sobre todo corresponde a la parte adulta, y se produce porque hay un problema para que la insulina trabaje. Hay una resistencia a la acción de la insulina. El paciente diabético tipo 2, recuerden que va a tener insulina de base, pero la insulina tiene problemas para trabajar a nivel metabólico. Finalmente, el tercer tipo, que es la diabetes gestacional, que es la que aparece en la mujer durante el embarazo, y una vez que termina el embarazo, la diabetes en ella desaparece. Y lo que les comenté anteriormente, recuerden que el problema con esta diabetes es no solamente para la mamá, que a largo plazo ella tiene mucho mayor riesgo de hacer diabetes tipo 2, sino también para el niño, porque también va a estar relacionado con alteraciones metabólicas cuando nacen de mamá que tuvieron diabetes gestacional. Lo otro que conversamos es que la diabetes mellitus es una enfermedad de alta prevalencia en la comunidad. En Estados Unidos se estima que existen más de 20 millones de personas con diabetes mellitus. Y lo más grave es que la mayor parte de ellas no saben que son diabéticas. La mayor parte de los pacientes con diabetes se diagnostican cuando van a la emergencia de un hospital por otra causa, por ejemplo, cuando van por un infarto, por una hemorragia cerebral, y se le hacen los exámenes de laboratorio y se demuestra que ese paciente es realmente un paciente diabético. La diabetes mellitus no solamente es una causa directa de muerte por sus complicaciones, sino que también la diabetes mellitus está relacionada como causa de base para muchas causas de mortalidad. Las enfermedades cardiovasculares están asociadas con diabetes mellitus, las enfermedades de dislipidemia y aterosclerosis también están asociadas a la diabetes mellitus. Igualmente hay una condición que antecede a esa diabetes, como es la prediabetes. La prediabetes es la condición que antecede a la aparición del trastorno metabólico definitivo, y es una alteración del metabolismo de la glicemia con una elevación de la glicemia, pero sin llegar a los valores de la diabetes mellitus. Otra de las cosas que hemos conversado hoy es la población de riesgo que tiene para hacer no solamente la prediabetes, sino también la diabetes mellitus. Y una cosa muy importante es la elevación cada vez más frecuente del número de diabetes mellitus en niños.
sobre todo en poblaciones de riesgo. Y lamentablemente, como les comentaba, la población hispana es una población de alto riesgo, no solamente para diabetes mellitus tipo 2 en adultos, sino para diabetes tipo 2 en niños y para prediabéticos. Recuerden que en Estados Unidos actualmente existen más de 88 millones de personas que con prediabetes. La mayoría no sabe que tiene prediabetes, o sea que estamos hablando prácticamente de 1 cada 3 personas en esta condición metabólica tan severa y que tiene muchísimos costos, porque esta es una enfermedad larga, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no lo va a matar a usted de la noche a la mañana, sino que poco a poco lo va a ir complicando. Los costos en salud son altísimos, pero lo más importante que quiero que recuerden en el día de hoy es que esta es una patología cuya base, cuya piedra fundamental del tratamiento es el cambio en el estilo de vida. Es decir, que si usted logra cambiar ese estilo de vida que usted tiene, si usted logra tomar las herramientas que se disponen hoy en día para este tratamiento, no solamente usted va a disminuir la cantidad de medicamentos que usted toma, que a veces son muchísimos, pero usted también va a lograr regular su metabolismo y muchas veces va a poder dejar muchos de los medicamentos o muchas dosis de los medicamentos que usted toma. Como yo siempre le digo a los pacientes, no importa que usted le pongan cualquier cantidad de medicamento, si usted no cambia su estilo de vida, si usted no toma el control de la enfermedad, si usted no hace un buen programa de alimentación, un buen programa de actividad física, no importa lo que usted haga, simplemente usted no va a poder controlar la diabetes. Y otra cosa que les quiero recordar a los pacientes con diabetes, lo más importante para usted es que la complicación no aparezca. La diabetes mellitus es una enfermedad que demora mucho tiempo para dar complicaciones. Aproximadamente unos 20 años después del diagnóstico es que empiezan las complicaciones. Ella le da una ventana muy grande donde usted puede interferir para que esas complicaciones no aparezcan. Pero lo que yo siempre le digo a los pacientes, no espere la complicación para tomar la conciencia del cambio. Porque cuando usted espera que aparezca la complicación, lamentablemente para nosotros ya es tarde para intervenir. Pero con este mensaje en la mano vamos a contestar algunas de las preguntas que están llegando acá para que ustedes sepan un poquito más. Y como les dije al principio del programa, la idea es que seamos interactivos. Porque uno como médico puede saber mucho, pero ustedes tienen inquietudes que muchas veces nosotros, por mucha información que le demos, pues ustedes simplemente no quedan satisfechos con la respuesta. Vamos entonces a ver algunas de las preguntas que tenemos acá del público. Aquí tengo una pregunta de la señora Marcia Guevara. Ella nos pregunta, ¿qué es la diferencia entre prediabetes y diabetes? Señora Marcia, como les dije anteriormente, la prediabetes es la condición que antecede a la diabetes. Ya cuando usted está en estado prediabético, usted tiene una alteración del metabolismo de la glucosa. Si a usted le hacen un examen de glicemia, que es el azúcar en sangre, en ayunas, lo van a conseguir alterado, pero no en valores para diabetes. El valor definitivo para diabetes es mayor de 200 en forma definitiva. Si usted tiene hasta 100 está normal y entre 100 y 125, pues usted está en una situación de prediabetes. Su médico le va a pedir entonces niveles de colesterol y triglicéridos, van a tomar en consideración su peso corporal, los niveles de tensión arterial y van a armar una historia total suya para poner tratamiento para revertir su condición de prediabetes. La diferencia con la diabetes es que ya ha avanzado ese trastorno del metabolismo del azúcar, hay mayor resistencia a la acción de la insulina sobre la célula y como yo siempre digo, cuando usted tiene diabetes, es una célula que tiene mucha comida alrededor, pero se está muriendo de hambre. Y se está muriendo de hambre porque la insulina que usted tiene no es capaz de abrir esa compuerta de la célula que permite la entrada de azúcar al interior de la célula. Por lo tanto, usted tiene mucha comida afuera, pero se está muriendo de hambre. Por esa es la sintomatología de la diabetes, como usted eleva la cantidad de azúcar en forma importante, su riñón
va a tratar de compensarla. Recuerda que el ser humano es una maquinaria perfecta en su funcionamiento. Nosotros somos los que alteramos el funcionamiento del organismo. Cuando usted eleva esa cantidad de azúcar tan alta, su riñón va a tratar de ayudarla. Entonces él va a empezar a filtrar una gran cantidad de azúcar a través del sistema urinario y usted va a notar muy interesantemente que usted aumenta el volumen y la frecuencia con la que usted orina. Es una orina muy abundante y es una orina alta en azúcar. ¿Qué trae eso como consecuencia? Como usted está perdiendo grandes volúmenes de agua a través de la orina, usted permanentemente tiene sed. Entonces ya tenemos dos síntomas. Un paciente que tiene poliuria, que es un aumento en la frecuencia y en el volumen de la orina, pero que también tiene sed, es decir, tiene polidipsia. Lo otro importante que el paciente va a tener es que está perdiendo peso. ¿Por qué está perdiendo peso si a la vez está comiendo mucho? Porque tiene mucha hambre. Precisamente por lo que le dije, usted tiene mucha comida alrededor, pero no la puede usar porque la insulina, que es la que abre la puerta para que ese alimento entre al interior de la célula, no está funcionando adecuadamente en sus receptores. Entonces ya tenemos la sintomatología básica. Es un paciente con poliuria, mucho volumen de orina, es un paciente con polidipsia, siempre tiene sed, es un paciente que tiene mucha hambre, ya tiene polifagia, y es un paciente que está perdiendo peso. Esa es básicamente la diferencia. Cuando ya usted está en el estado de diabetes, ya usted tiene toda la sintomatología florida del trastorno metabólico. Aquí tenemos otra pregunta que pertenece al señor José Suárez. El señor Suárez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre diabetes mellitus y prediabetes? Básicamente se le he contestado como a la señora María. La diferencia es en los valores de laboratorio. Paciente con glicemia entre 100 y 125 y una hemoglobina glicosilatada alrededor de 5.7 a 6.4 es considerado como prediabético. Además, es importante tener en cuenta los factores de riesgo, como son el aumento del índice de masa corporal, la presencia de otras patologías como son la hipertensión arterial, la alteración de colesterol y triglicéridos, así como también los antecedentes familiares de que hay diabéticos en la familia. Tengo otra pregunta acá del señor Arturo Sosa que dice, yo soy diabético, ¿mi hijo puede ser diabético? Sí. Si hablamos de la diabetes tipo 2, recuerden que la diabetes tipo 2 está relacionada al grupo familiar. Si habláramos de diabetes tipo 1 es otra patología totalmente diferente. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, mientras más familiares usted tenga diabéticos, usted tiene mayor probabilidad de tener la diabetes. Pero hay una cosa importante que hoy en día se sabe, que aunque usted tenga la carga genética para esa patología, usted puede modificar esa expresión genética. O sea, usted tiene la información, pero no necesariamente esa información usted la tiene que expresar. Si usted se cuida, si usted toma su salud en serio, si usted hace lo que usted tiene que hacer, pues usted probablemente esa carga de información genética la tiene allí, ¿verdad? Pero no necesariamente usted la tiene que expresar. Pero sí, si usted es diabético, su hijo tiene riesgo de ser diabético. ¿Qué tiene usted que hacer? Modificar usted esos patrones de comportamiento familiar para que su hijo desde pequeño los aprenda. Recuerde que la aparición de diabetes tipo 2 en poblaciones infantiles hoy en día está relacionada a la inactividad de los muchachos. Muchachos conectados muchas horas al teléfono, a las computadoras, muchachos que tienen muy poca actividad física y que además de eso tienen unos hábitos de alimentación muy malos, con dietas altas en hidratos de carbono y muy bajas en fibra, o sea, de muy mala calidad. Entonces, hay que modificar esos hábitos, pero esos hábitos, si usted los modifica como paciente, usted va a ganar y le va a transmitir a su hijo las herramientas que él tiene que tener en cuenta para no desarrollar la enfermedad. Aquí tengo otra pregunta de la señora Olga Murcia. Ella dice que si los pacientes diabéticos tienen una alimentación especial. Bueno, mire,
Hoy en día, la alimentación del paciente diabético es sumamente variada, muy variada. Realmente son pocas las cosas que se le restringen hoy en día al paciente diabético. Porque la idea con la diabetes hoy en día y con todas las enfermedades crónicas en general, acaba de aparecer ahorita la guía de alimentación de la Sociedad Americana de Cardiología, que la vamos a comentar en programas posteriores para que ustedes estén al día con todo lo que está sobre el tapete, porque eso es la idea del control. Usted solamente puede controlar lo que conoce. Lo que usted no conoce, pues simplemente no lo puede controlar. Pero fíjense que la alimentación del paciente diabético es sumamente importante. El pilar fundamental de esa educación del paciente diabético hoy en día está basada en una dieta que se llama la dieta mediterránea, de la cual también vamos a hablar en este programa para que usted sepa de lo que estamos conversando. Pero la alimentación del paciente diabético debe ser una alimentación balanceada, donde él reciba una carga adecuada para su peso, talla, edad, actividad física, de lo que son las cargas de los hidratos de carbono, que son toda la familia de las harinas, que son muchísimas, una carga adecuada de proteínas y una carga adecuada de grasa, porque los lípidos también son importantes en la dieta. Cuando hablemos de la dieta mediterránea, que es un punto aparte totalmente, por eso es toda una charla sobre la dieta mediterránea, vamos a ver cómo usted escoger los alimentos. Cuando usted va al mercado, ¿qué es lo que usted tiene que comprar? Usted muchas veces va al mercado y ve que las personas llevan en esos carritos muchísimos refrescos, muchísimos jugos, muchísimas galletitas, muchísimos cereales, una gran cantidad y toda de hidratos de carbono. Y resulta ser que los hidratos de carbono son muchos y es una familia muy extensa. Y el problema que tiene el paciente con trastorno metabólico es que combina los hidratos de carbono, los suma. Entonces suman, por ejemplo, para darles ejemplos prácticos, ¿verdad? Señora Olga, suman, por ejemplo, el arroz con la papa o con el plátano o con el pan, o ponen la pasta y le agregan el pan. Entonces, mientras más hidratos de carbono usted lleve, usted está obligando a su célula beta pancreática a darle más insulina. El problema es que ya la célula beta está dañada. Y ella va a tratar de complacerla a usted. Ella va a tratar de darle a usted toda la insulina que usted le está pidiendo. Pero lamentablemente no puede. Y al no poder, usted está llevando al agotamiento de esa célula beta. Y cuando esa célula beta se agota, simplemente deja de producir insulina. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Controlar de su alimentación lo que a usted le hace daño y empezar a sustituirlo por otras cosas que usted sí puede consumir. Pero realmente que yo les diga a ustedes, ¿qué le quitaría a usted a un paciente diabético? Le quitaría realmente el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar simple, ese azúcar que usted utiliza para endulzar, es lo más peligroso que puede existir, porque es un azúcar que requiere altas dosis, alta cantidad de respuesta insulínica. Es igual, ¿qué tiene usted que consumir más en su alimentación? Proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono complejos, porque no todos los hidratos de carbono son problemáticos, porque no le voy a decir buenos y malos, realmente no existe ningún alimento bueno o malo, sino que son más o menos problemáticos para su condición metabólica. Entonces usted puede consumir hidratos de carbono complejo, evitar los hidratos de carbono simple, usted debe comer proteínas de alto valor biológico y debe tener una fuente de grasa de excelente calidad. Cuando nosotros veamos el tema de la alimentación mediterránea, la alimentación que se le está sugiriendo al paciente con diabetes, y cuando les presenten los nuevos esquemas de alimentación de la patología cardiovascular, se van a dar cuenta que son más o menos muy parecidos entre sí. Usted se va a dar cuenta que la alimentación es muy variada, pero que es una alimentación que usted puede, con toda seguridad se lo garantizo, no pasar trabajo, porque realmente son alimentos que hay muchísimas maneras de prepararlo y que estoy segura que a usted le van a gustar. Pero sí quiero decirle algo, señora Olga. Mire, si usted tiene un familiar diabético, recuerde que la modificación nutricional no es para el diabético. La modificación nutricional de un paciente con diabetes es para todo el núcleo familiar. Es una de las cosas más importantes que quizás le quiera transmitir. Si usted tiene que servirle al paciente con diabetes, tiene que servirle una proteína con una ensalada.
el núcleo familiar tiene que consumir la misma proteína y la misma ensalada. ¿Por qué? Porque el núcleo familiar tiene que hacerle ver al paciente que su alimentación es la adecuada y que toda la familia va a seguir el mismo patrón de alimentación. Y esto es una de las cosas más importantes si además de la pregunta, porque usted no me lo aclara, si el paciente con diabetes es un niño o un adolescente. Usted no puede en su núcleo familiar darle un tipo de alimentación a ese niño mientras que el resto de la familia tiene otro tipo de alimentación. Y eso es una de las cosas más importantes. Por eso, si usted, el caso que usted me está planteando es de un niño o un adolescente, una de las cosas que usted tiene que tener al lado para que le ayude a manejar ese paciente es un psicólogo. Para que el núcleo familiar entero se involucre en lo que es el tratamiento de ese paciente. Pero recuérdese que el control del cambio en el estilo de vida es la piedra angular del tratamiento de la diabetes. Usted lo puede revertir y se lo aseguro, hágalo y usted verá que los resultados son excelentes. Por aquí tengo otra pregunta muy interesante del señor Pedro Guevara. El señor Pedro Guevara nos dice: consumo probióticos en forma regular y soy paciente con diabetes. ¿Esto usted piensa que puede servirme para mi tratamiento? Mire, señor Pedro, eso va a ser una charla completa, porque realmente hay un mundo de la medicina espectacular en este momento, que es el mundo de la microbiota intestinal. Eso es un mundo totalmente apasionante, diferente, en donde vamos a ver el día que presentemos ese tema de la microbiota intestinal, cómo esa serie de bacterias, hongos que viven en comunidad con nosotros, porque lo que se llama microbiota intestinal no es más que esa flora que convive con el cuerpo de cada ser humano, que es propia de cada ser humano, cómo nosotros podemos inferir en ella para que ella nos ayude. Debo decirle que no solamente el probiótico, el prebiótico también, y vamos a enseñarles en estas secciones, en esta charla, vamos a darle las herramientas de cuáles son los probióticos, los prebióticos que usted puede utilizar para ayudarlo a manejar su enfermedad. Igualmente, no solamente los probióticos, señor Pedro, el uso de los ácidos grasos poliinsaturados son una ventana al futuro. ¿Por qué? Porque le quitan la inflamación. Recuerda que el paciente diabético es un paciente altamente oxidado y es un paciente altamente inflamado. Por lo tanto, todo lo que pueda lograr disminuir la oxidación y la inflamación del paciente con diabetes va a disminuir la aparición de las complicaciones. Igualmente, el problema con la glicemia elevada a largo plazo es que ella intoxica todas las células del cuerpo. Y las células del cuerpo que están intoxicadas van a morir. Si usted tiene células de regeneración efectiva, esas que mueren van a ser sustituidas por células nuevas, como en el caso de las células de los glóbulos rojos. Pero hay células en su cuerpo que cada una va a envejecer, morir y restituirse de manera diferente. Hay células en el cuerpo que cuando toman esa glucosa en forma crónica, forman una cosa que se llaman productos de glicosilación avanzada, es decir, están irremediablemente oxidadas, están inflamadas y son células que van a morir. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema nervioso periférico, ellas van a ser el detonante de la aparición de una patología sumamente grave en el paciente diabético, que es la neuropatía diabética periférica y la neuropatía diabética autonómica. Pero además de que eso va a aparecerle, esa es la raíz de esos pacientes diabéticos con dolores en los miembros inferiores, con sensación de ardor en la planta del pie. Pero es un tema que vamos a dedicarle todo un programa acerca de eso. Me encantará escuchar las preguntas de ustedes y sus comentarios. Háganla con suficiente anticipación. Aquí va a aparecer ahorita dónde pueden ustedes dirigirla y con muchísimo gusto vamos a tratar de respondérsela. No solamente en cuanto a diabetes, en cualquier otro tipo de patología que usted piense que esta doctora que está aquí puede ayudarlos en información,
en orientación para que usted pueda tomar el control de su vida, pues por supuesto que los vamos a ayudar. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que los puntos tratados en el día de hoy sean útiles para ustedes para lograr tomar ese control de la enfermedad, que es el eslogan de los pacientes con diabetes. Y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía por su canal Caracas TV Internacional, que lo pueden encontrar en diferentes plataformas de las redes. Muchísimas gracias y que pasen ustedes muy buenas tardes.